Buenas tardes. El día de hoy en el primer encuentro sobre tratamiento de aguas residuales traídos a ustedes por la ICI Student Chapter de la Universidad San Francisco de Quito y Aditec, vamos a presentar el día de hoy al doctor en Ingeniería Civil Gonzalo Gallo. Él nos va a hablar sobre la experiencia reciente en la aplicación de conceptos para protección frente a aguas residuales. Ahora voy a pasar a Juan José Recalde para que él nos presente un poquito más sobre el doctor Gallo. Muchas gracias. Le paso la palabra a Juan José. Gracias, Joaquín, y gracias a Aditec por estos espacios para difundir conocimientos. Es para mí un gusto poder presentar el día de hoy, en nombre de la Universidad de San Francisco de Quito, a un exgraduado de la carrera de Ingeniería Civil. En este caso nos está acompañando el doctor Gonzalo Gallo. Gonzalo es ingeniero civil por la Universidad de San Francisco de Quito y obtuvo su maestría en ciencias y doctorado en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, en el área de materiales de construcción y de ensayos no destructivos. Actualmente el doctor Gallo se desempeña como director de división de estructuras hidráulicas y de líneas de transmisión con la compañía Ingetec en Colombia. Con ustedes, Gonzalo. Adelante, Gonzalo. Bienvenidos. Buenas tardes y gracias por esa presentación y la oportunidad de estar aquí. Permítanme comparto la pantalla para comenzar con la presentación. Listo. Cuando oí de este curso que se está elaborando, me pareció interesante contribuir un poco con las experiencias que estamos haciendo desde el punto de vista de diseño para el tratamiento de aguas residuales. Por eso quiero agradecer primero, obviamente, a Aditec y luego a la ICI Student Chapter de la Universidad de San Francisco por la oportunidad y también, obviamente, a toda la gente que contribuyó conmigo en el diseño estructural de estas obras. Ya Juan José mencionó quién soy yo. Trabajo, como bien decía, en Ingetec, en una empresa en Colombia, y por el tipo de trabajo que realizo puedo participar en decenas de proyectos, la mayoría hidráulicos o de líneas de transmisión por toda Latinoamérica, en la India y en Turquía. Ingetec, para los que no conocen, es una firma en Colombia que tiene más de 70 años de experiencia en consultoría y diseño. Hacemos todo tipo de trabajo de consultoría en diferentes etapas de proyecto para tipos de proyectos de infraestructura, principalmente proyectos de generación de energía, proyectos de transporte masivo, proyectos con puentes y proyectos industriales. Tenemos alrededor de 1.800 empleados, la mitad de esos son personas con especialización y diseño particular de diferentes tipos de obras y especialidades, desde arqueólogos hasta ingenieros estructurales como yo. Esto solo es una muestra del tipo de proyectos que nosotros realizamos. Como decía, viaductos, tenemos centrales, el sistema de agua potable de la ciudad de Bogotá es diseño nuestro. Abajo en el centro está la presa La Miel, que era en su momento la presa RCC más grande del mundo, de la que yo a menudo voy cada 2 o 3 años a ver el estado de la presa, a ver si tiene algún problema, y hacemos un análisis estructural y subestaciones, y evidentemente todo lo asociado a generación eléctrica. Los objetivos de la charla, como decía, es tratar de mostrar brevemente cómo los conceptos que se presentaron en las charlas previas se van aplicando ya en un proyecto real, y obviamente detallar la experiencia reciente en ese proyecto en particular, en cómo se aplica esa protección a las obras de concreto y en aguas residuales particularmente, ¿cierto? No son obras hidráulicas, sino en proyectos con aguas residuales. El proyecto en cuestión es una estación elevadora que llevará agua de un interceptor que toma agua de toda la ciudad de Bogotá hacia la futura planta de tratamiento dentro de la ciudad para limpiar el río Bogotá. Sí, este es el equivalente al Machángara en Quito, ¿cierto? Nosotros en el proyecto vamos a tener que manejar hasta caudales de 36 metros cúbicos por segundo, pero esto fluctúa mucho dependiendo de los usos diarios, ¿cierto? Y fluctúa diariamente, lo que presenta algunas complejidades. Y obviamente dentro de este circuito hidráulico tenemos 2 estructuras principales, son 2 pozos. El primer pozo es el pozo de cribado con una profundidad aproximada de 40 metros de profundidad y un diámetro un poco mayor a 20 metros. Y el segundo pozo es un pozo con una profundidad incluso superior a 45 metros más o menos de profundidad y con un diámetro de 35 metros.
Estos pozos, a su vez, tienen abajo, en la losa de cimentación, unos barretes que sustentan la estructura del pozo y permiten que los pozos no floten, con longitudes que varían entre 20 y 36 metros. O sea que estamos hablando de estructuras que pueden estar hasta 80 metros por debajo del nivel de superficie. Y evidentemente estos son los pozos principales donde se encuentra el sistema circuito hidráulico, pero hay elementos complementarios dentro del diseño estructural en los que también se tuvieron que considerar elementos de protección a los efectos nocivos de las aguas que transportamos, que están los puentes grúas, una cubierta que cubre los dos pozos, edificios de control, evidentemente, subestaciones, herramientas y todos los equipos de manejo y hasta vías internas dentro del proyecto. Esta solo es una vista general del proyecto para que se hagan una idea de la magnitud. Este es el pozo de cribado el pequeño y el pozo de bombeo el más grande. Como decía, luego tenemos unos barretes o unos pilotes abajo sustentando la estructura de los pozos. Una vez el agua viene del interceptor, que es este pequeño tubo que se ve aquí, pero en realidad es un tubo de casi 3 metros de diámetro, el agua sube a una estructura de repartición, y esa estructura de repartición lo que se hace es distribuir el agua ya sea hacia la futura planta de tratamiento que estaría fuera de pantalla en este caso, o los excesos pueden regresar al río en caso de que se requiera, o cuando se esté construyendo la central de tratamiento, pues puede el agua regresar al río Bogotá. En la imagen de la derecha ven un detalle de los dos pozos. Como decía, primero hay un pozo de cribado, que es el que está más cerca en la imagen. En ese pozo de cribado, para los que no sepan del procedimiento, lo que no recuerden de charlas previas, lo que se hace en ese sistema es tratar de retirar cualquier elemento flotante o cualquier elemento que venga dentro del agua, ¿cierto? Para que lo que se trate en la planta de tratamiento sea verdaderamente el agua y no tenga que hacerse una remoción de otros elementos. Y en ese pozo de cribado existen unos elementos mecánicos con rejas y limpiarrejas que llevan a superficie todos esos elementos que se remueven del agua, ¿cierto? Y una vez el agua ya está limpia de esos flotantes y esos materiales, pasa al segundo pozo, que es el pozo de bombeo, donde hay unas cámaras de repartición que distribuyen el agua hacia 6 bombas principales que impulsan el agua esos 40 metros a nivel de superficie y las llevan luego a la planta de tratamiento. En la serie de charlas que se han venido dando, obviamente se habla de unos principios de diseño y se basa en un principio hidráulico de tratamiento de la calidad del agua. Pero obviamente el diseño estructural parte de ese punto y tiene que considerar otras variables dentro del diseño estructural. Entonces, se inicia con el diseño hidráulico y con la definición de los tratamientos de agua para entender qué tipo de mecanismos tenemos ahí, pero luego se tienen que realizar unas modelaciones hidráulicas para dar un dimensionamiento global de la estructura. Se realizan los ensayos geotécnicos y los ensayos de sitio para poder entender qué tipo de ambiente está exponiéndose la estructura. Y luego hay que interactuar con los diseñadores hidromecánicos, como decía, para poder entender qué equipos trabajarán en la central, para entender las cargas, los requisitos también de protección de esos equipos. Y finalmente, recién nosotros podemos proceder a realizar un diseño estructural de las obras hidráulicas. Pero no es el único, o no son las únicas variables que hay que considerar, porque dentro del diseño también hay unas variables asociadas al operador y al dueño. O sea, el operador y el dueño tienen unas preferencias de operación de equipos y de mantenimiento y puede tener o no una preferencia sobre el diseño estructural y impacta en ese diseño. Obviamente hay unos requisitos constructivos. En el caso particular de estos pozos, son pantallas que se excavan, no se excavan, sino que se funden en sitio desde los 40 metros y luego se excava el material. Entonces ese sistema constructivo de hacer un elemento a 80 metros de profundidad tiene unas ciertas restricciones constructivas complicadas que hay que considerar dentro del diseño. Obviamente hay unos requisitos de interacción con los proveedores de concreto, cemento, aditivos y demás. Ayer el doctor Recalde expresaba muy bien cómo a veces podemos pensar en unos tipos de cementos o de concretos específicos adecuados para las circunstancias en las que estamos trabajando, pero puede que esos concretos específicos no estén en el mercado o sean excesivamente caros. Entonces, sí es de vital importancia comenzar a trabajar esas relaciones con los proveedores de los elementos. Y obviamente hay una intervención de entes de control, fiscalización y supervisión de obra que imponen ciertas restricciones o solicitan diseños adicionales o verificaciones adicionales al diseño estructural. En Colombia, solo por si acaso, eso se llama la interventoria, en Ecuador le dicen la fiscalización. Y finalmente hay unos limitantes de cronograma y presupuesto, pues, porque obviamente no se puede
extender un diseño eternamente y hay unas restricciones de tiempo para poder construir esto con un recurso limitado. Ya en la parte de modelación hidráulica, que es el primer paso, este es el ejemplo de cómo funciona el ciclo dentro de esta estación elevadora. Espero estén viendo el mouse, pero en la parte superior, en la izquierda, se ve la entrada del interceptor hacia el pozo de cribado, donde hay 3 cámaras que distribuyen el flujo y están las rejas que remueven todos los materiales flotantes. Y luego de que pasa de ese sistema de cribado, pasa a 2 cámaras donde están las 3 bombas por cámara que llevan esa agua ya relativamente filtrada hacia el sistema de tratamiento potable, ¿cierto? De la planta de tratamiento. Y los otros son imágenes de cómo se ven los flujos de esas modelaciones hidráulicas dentro de la central. Este primer paso es de vital importancia para entender las velocidades, la distribución del flujo y para ver si la geometría es adecuada dentro de la estructura, y obviamente impone unos requisitos de velocidades y cargas actuantes en la estructura que tienen que ser consideradas por parte del diseño estructural. Esta solo es una modelación similar, pero del pozo, ya un zoom del pozo de cribado y del pozo de bombeo, de las velocidades al interior y cómo son esos vectores de velocidad y donde hay unas concentraciones de flujo. En la central, en este caso, hubo la necesidad de poner unos elementos que disipen la energía y distribuyan mejor el flujo, que son como unos pilotes o unas columnas centrales a la entrada del interceptor, y así permite esa distribución del flujo y una distribución más uniforme de velocidades que se puedan manejar para las bombas y no genera unas cavitaciones internas del equipo. Entonces, por eso, como digo, es importante comenzar a entender cómo la modelación hidráulica nos impone ciertos requisitos, como los equipos mecánicos también tienen requisitos para operación, y todo eso tiene que verse amarrado dentro del diseño estructural. Imponen, como digo, a veces unas cargas hasta importantes, las velocidades de agua, porque esas cargas hidrodinámicas pueden generar algunas cavitaciones o unos movimientos en estructura que tienen que ser considerados en el diseño. Como digo, la modelación se realiza para varios escenarios, considerando la operación de la central con una o varias bombas trabajando y con flujos de agua que, como decía, varían sustancialmente a lo largo del día. Pueden estar 2-3 metros cúbicos hasta 36 metros cúbicos por segundo. Y obviamente también se modelan otros flujos, como por ejemplo el flujo de aire. Y ustedes miran, ¿para qué modelar el flujo de aire si esa no va a ser una presión importante dentro del diseño? Sin embargo, considerando el ambiente nocivo, el flujo de aire también es importante para entender cómo esos elementos nocivos, los ácidos, por ejemplo, que pueden venir dentro de los líquidos que estamos transportando, pueden afectar a estructuras que no son parte del circuito hidráulico, pero igual están hechas de concreto y se pueden ver afectadas. O incluso en nuestro caso, la cubierta es metálica, el puente grúa es metálico, y cómo esos gases pueden afectar y corroer el puente grúa. Entonces había que tener esa modelación incluso del aire considerada. Y obviamente toda modelación hecha en computador, en el caso hidráulico, para la magnitud del proyecto, se tiene que luego validar con modelo hidráulico. Ojalá corra, pero aquí a la derecha pueden ver el pozo de cribado, la estructura de repartición de esos caudales al interior del pozo de cribado, cómo se hace esa modelación en casi a una escala muy grande, ¿cierto? Y a la izquierda las líneas de flujo de aire, como les decía, importante para entender la aireación dentro del pozo de cribado y poder saber si hay unos requisitos particulares de gases en los sistemas de extracción de gases para que no existen esos problemas de corrosión y ataque. En esta central se debió al final, por estos estudios, colocar unos filtros de carbón activados, ¿cierto? Para poder remover ciertos elementos, porque la restricción del diseño y por solicitud obviamente del cliente y del dueño y por las restricciones ambientales de la ciudad no se podía botar aire que tenga algún contaminante. Entonces todo tiene que ser recogido previo a la remoción de ese aire, y tiene que ser recogido antes de enviarlo nuevamente para la ciudad. Obviamente, como digo, paralelamente a este diseño, esta modelación hidráulica, se tuvieron que realizar una serie de ensayos en sitio para determinar tanto parámetros geotécnicos como las condiciones ambientales a las que iba a estar expuesta la central. Y ahí regresa mucho lo que explicaba el doctor Recalde sobre el uso del ACI 350 para determinar qué tan agresivo es el ambiente y así determinar también qué protección requiere. Se hicieron mediciones de sulfatos en suelos y aguas, contenidos de ácidos, mediciones en el aire, incluso, como decía, para devolver a la misma calidad ambiental
cualquier trabajo que esté generando la central. O sea, la central no puede alterar las condiciones del sitio. Y con eso se puede catalogar obviamente qué tipo de ambiente y qué estructura se requiere y qué protección se requiere en la estructura. Este solo es un ejemplo de las perforaciones que hicimos en sitio para determinar los contenidos de diferentes químicos o de diferentes componentes que estaban en el ambiente. Es una perforación, como ven, que atraviesa distintos estratos de tierra y se hacen mediciones de la cantidad de sulfatos y los pHs en el suelo para determinar esa exposición ambiental, por ejemplo, las pantadas de los pozos a diferente altura. Pero, como decía yo, prima el ACI 350, porque el ACI 350 es un documento que nos permite el diseño de este tipo de obras, pero en Colombia existen otras reglamentaciones y hay leyes que hay que cumplir, y a veces estas leyes pueden ir en contradicción o pueden estar por encima de estos documentos, porque no siempre están amarrados. Entonces, por ejemplo, en Colombia ya no existen sino cementos que son por desempeño bajo la norma STMC 1157, que en Colombia es la NTC 121. Con la base de esos resultados de exposición se puede determinar el tipo de exposición que se requiere y la protección particular asociada. Como decía, en Colombia hay otras normas complementarias. En el caso particular de este proyecto, incluso el Acueducto de Bogotá, que es el dueño del proyecto, tiene normas o reglamentos particulares que determinan unos requisitos o imponen unos requisitos sobre el diseño. Y evidentemente, desde el punto de vista del diseñador, lo que tenemos que hacer es lograr que se esté dando cumplimiento a todas estas normas y viendo cuál es la más exigente. Esto es una imagen tomada o adaptada del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, la NSR10, donde se habla de estos niveles de exposición y severidad y se definen los ambientes que tiene que cumplir la estructura. Y como digo, hay otras normas que cumplir, por ejemplo, la NTC 5551, que es donde dice unas exposiciones particulares de ambiente y cómo se tiene que determinar el nivel de severidad. Entonces, como decía, hay que revisar todas estas normas para tratar de lograr que haya una compaginidad de requisitos y se esté dando cumplimiento a todos estos requisitos para determinar cuál es la condición más extrema de diseño. Con base a esas definiciones ambientales, se revisa, como digo, la diferente normativa y se determina los contenidos de material cementante, relación agua a material cementante, resistencia a la compresión, ciertos tamaños de agregado y demás. Esto lo vimos un poco ayer en la exposición del doctor Recalde y era muy claro cómo esto es casi que una receta prescriptiva que uno tiene que ir siguiendo unos requisitos particulares para lograr definir la mejor calidad para nuestra estructura y que sea durable. Entonces, aquí yo les muestro las pantadas de los pozos, como vieron, están hechos por pantadas individuales y en realidad son los mismos requisitos de exposición. Y entonces ustedes dirán, ¿por qué tengo una resistencia a la compresión superior en uno de los casos diferente al otro? De 45 megapascales frente a 35, que es lo que imponen los requisitos de durabilidad. Obviamente, el requisito de durabilidad tiene que ir acompañado a los requisitos del diseño estructural. Y en el caso del pozo de bombeo, como les mencionaba, es un pozo que tiene aproximadamente 40 metros de profundidad y 35 metros de diámetro, al que le están haciendo un gran boquete, una gran apertura donde entra el tubo del interceptor. Y entonces los esfuerzos que se imponen en las pantallas son sustanciales e imponen un requisito de resistencia a la compresión todavía superior al requerido por las condiciones de durabilidad. Entonces, recopilemos hasta ahora lo que hemos hecho y lo que se ha venido viendo en todas las presentaciones, y es, yo tomo unos datos del medio ambiente, hay un diseño hidráulico que impone la geometría de la estructura, defino ese nivel de exposición de acuerdo a la normativa que esté aplicando o a varias normativas que esté aplicando, reviso con base a esa normativa el tipo de cemento, relación agua-material cementante, contenido de material cementante, resistencia a la compresión, y con eso yo valido si estoy cumpliendo también el diseño estructural. Como vieron en el ejemplo que tenía yo ahí anterior, a veces el diseño estructural es superior al requisito de durabilidad, a veces es a la inversa. Y uno diría, bueno, con eso yo cumplí, ¿cierto? Pero la pregunta que digo yo es, ¿en realidad significa que yo estoy cumpliendo con esa definición de material o necesito hacer algo más? Y ese es, yo creo, el mensaje que se llevan aquí un poco. Entonces, me gustaría recordar un poco que
el concreto puede estar expuesto a 4 tipos de ataque, ¿cierto? Un ataque físico, digamos que yo golpeo el concreto, un ataque mecánico, por ejemplo, abrasión, un ataque químico y un ataque biológico. En el caso particular que estamos atendiendo ahora, pues el ataque químico y el ataque biológico son los más importantes a considerar, ¿cierto? Y dentro de ese ataque químico hay una serie de ataques químicos que podemos revisar, por ejemplo, la reacción alcalí-sílice o la corrosión, siendo, por ejemplo, la reacción alcalí-sílice cuando tenemos este gel expansivo que por unas propiedades de ciertos agregados pueden generarse, y ese gel expansivo, al ir creciendo con la humedad, lo que genera son unas tensiones internas dentro del concreto que al final genera una fisuración y un daño sustancial. Eso se puede medir a través de ensayos de expansión y se puede mitigar, creo que muchos sabrán, con el reemplazo de material cementante por cenizas u otros tipos de materiales cementantes. También está el ataque por ion cloruro o el ataque a la corrosión, ¿cierto? Donde a través de una fisura o una corrosión generalizada, dependiendo si tenemos carbonatación o no, los frentes de corrosión pueden darse, pero lo que se genera aquí es un intercambio de iones y de electrones, ¿cierto?, dentro del material, y se requiere un medio acuoso o una solución donde se puedan mover esos iones, pero también se requiere esta humedad y un oxígeno para que ocurra la corrosión, o la corrosión más común de todas, ¿cierto? Y el producto final de la corrosión lo que hace es que tenemos un óxido ferroso que tiene un mayor volumen que el elemento inicial donde se partió, que era el hierro, ¿cierto? Y ese volumen mayor genera un efecto similar al de los álcali agregados, que es una expansión y una tensión interna dentro del concreto que finalmente lo agrietan y lo dañan, ¿cierto? Entonces, por eso queremos evitarla. Los ataques biológicos, también se habrá expuesto esto anteriormente, pero pueden darse por diferentes fuentes. Usualmente los ataques por bacterias, en nuestro caso, es el ataque más crítico porque pueden generar ácido sulfúrico, que literalmente se come el concreto, como pueden ver en las imágenes, se va destruyendo la pasta, ¿cierto? Y entonces ese ataque se da por unas familias de bacterias que lo que van generando es H2S, y básicamente toman ciertos materiales dentro del agua, van a generar unos vapores, esos vapores se pegan al concreto y con la humedad del ambiente comienzan a generar unos ácidos, como el ácido sulfúrico, que verdaderamente destruyen el concreto. Y se va generando esta capa que va destrozando el concreto y queremos evitarlo. Y entonces tenemos este proceso reiterativo. Hay unas condiciones particulares para que esto se genere, no se generan todas las condiciones y siempre llamamos aguas hervidas, porque también hay unas condiciones de velocidad, de temperatura y demás para que estos agentes biológicos puedan en realidad estar actuando, pero es muy común verlo en plantas de tratamiento y en estaciones laborales como las que estoy tratando, o en estos túneles interceptores que llevan el agua a lo largo de la ciudad, ¿cierto? Los drenajes de la ciudad. Entonces, uno entendiendo este concepto de cuáles son los ataques que llevan el concreto, yo me pregunto, entonces, ¿es suficiente definir una relación agua-material cementante, o la cantidad de material cementante, o una resistencia a la compresión? Y la respuesta es no es suficiente, porque lo que estamos haciendo con esas medidas es en realidad hacer una medición indirecta de algo que verdaderamente queremos, y es que el concreto pueda resistir el ataque porque no tenga los mecanismos de ataque que lleguen a él, por ejemplo, que no entre el agua, que no entre el gas, que no haya una difusión dentro de esos materiales, y que en ese orden de ideas, por eso pienso yo, lo que en realidad tenemos que tratar de definir no es una resistencia o una medida indirecta de lo que queremos medir, sino es definir que el concreto sea impermeable, que sea capaz de resistir el ataque y la abrasión, y además, en el caso de ser necesario, tenemos que definir barreras que impidan el flujo de estos materiales y estos agentes, o que se formen los agentes en las paredes, y para eso también tenemos aditivos químicos, aditivos muy buenos que inhiben, por ejemplo, la formación de los agentes biológicos, o que inhiben la corrosión. Entonces, en realidad lo que estamos viendo es que la normativa, y yo concuerdo mucho con el doctor Recalde en que la normativa de la 6350 tiene que irse actualizando verdaderamente al concepto del desempeño, y lograr que lo que queremos es un desempeño adecuado de los concretos, y no tanto pensar en que yo especifico una relación o una resistencia y con eso estoy tranquilo, sino que lo que yo quiero es un desempeño completo de la estructura. Solo, por ejemplo, para mencionar la permeabilidad, eso está en el ASI 350, pero la norma más común de usar es la SAITM 1202,
que son una medición de un flujo de corriente en una solución salina de un lado, NaOH, del otro lado NaCl, ¿cierto? Para que fluya una corriente entre las dos y se hace una medición en el tiempo y se ve cuánta corriente ha pasado. Y dependiendo del ambiente al que va a estar expuesto la estructura y la severidad, nosotros podemos definir unos niveles de impermeabilidad que queremos que logre ese concreto, ¿cierto? Por ejemplo, para ambientes muy severos como el de esta central, lo que definimos fueron que debería ser una permeabilidad a león cloruro inferior a 2000 coulombs y una impermeabilidad al agua de 1 por 10 a la menos 12 metros por segundo. Como decía, otra buena solución o otro buen método, una buena práctica es definir barreras para prevenir que fluyan los agentes que atacan el concreto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo inhibo que no entre el agua o que no entre el oxígeno, por más que tenga un ambiente o cloro en el concreto, no debería tener corrosión o una corrosión mínima, ¿cierto? Entonces, esa definición de esas barreras mecánicas es muy importante y se la da. Hay unos lineamientos en la ACI 350, pero en realidad hay un documento complementario que lo cita la ACI 350, que es el ACI 515.cr, pero que es la guía para seleccionar los tratamientos de protección para el concreto. Entonces, si yo voy a meter, por ejemplo, urea, epóxicos y demás, tengo que saber para qué condiciones aplica el uso de estos elementos. Dentro de la ACI 350, y ahí sí ya entrando al diseño estructural, también existen unas guías o unos lineamientos de cómo realizar el análisis estructural. Y hay una definición de cargas, combinaciones de cargas, requisitos particulares de recubrimiento. No voy a entrar en el detalle de cada uno, pero evidentemente todos esos elementos lo que está tratando es proteger la estructura y hacer un diseño estructural sólido. El trabajo del diseño estructural, por ejemplo, el mío, es revisar esta normativa, las normativas locales y también nuevamente ver cuáles son las condiciones estructurales de análisis más críticas y con ellas hacer el diseño estructural. Entonces, obviamente, se tiene que revisar tanto estos requisitos de las condiciones ambientales de la ACI 350 como los guías locales de diseño y ver las combinaciones de carga más adecuadas. Entonces, para ese diseño estructural, nuevamente lo que tenemos que hacer es tomar todas las condiciones críticas de diseño y toda la información necesaria para el análisis estructural. En el caso de los pozos que les mostraba, por ejemplo, las condiciones geotécnicas eran complicadas. El suelo de Bogotá no es muy bueno en general porque en su momento algunas zonas fueron una laguna y tenemos distintos tipos de materiales actuando a lo largo de la altura completa del pozo. Entonces, en nuestro diseño lo que hicieron fue, primero, obviamente, tomar muchos perforaciones cercanas a la zona donde se iba a realizar el diseño estructural para entender qué tipo de suelos estaban actuando en la estructura. Y con la definición de esos tipos de suelos, definir las propiedades de cada uno y cómo estaban interactuando con las pantadas del pozo. Entonces, el diseño estructural se realizó considerando esas diferentes combinaciones de carga, condiciones de operación y construcción. Y como decía, las pantallas son fundidas en sitio y son pantallas individuales de cierta longitud, más o menos 3 metros cada una, van bajando y se van intercalando uno con otro para lograr el anillo. Entonces esto impone una condición estructural todavía más complicada y es lograr que elementos discretos logren hacer que se trabaje como un anillo conjunto, ¿cierto? Y resistan todas las fuerzas de presión de los suelos y de agua alrededor, para que el pozo sea capaz de resistir otras presiones y no colapse. Evidentemente aquí entran otras condiciones hidráulicas y ambientales importantes, y es no solo que el sistema constructivo tiene que ser adecuado, sino que se debe lograr que haya un sello entre las pantallas discretas para lograr esa hermeticidad dentro de la estructura, porque lo que no queremos es que ni el agua salga, ni el agua del suelo tampoco entre dentro de la estructura. Y obviamente eso impone nuevamente unos requisitos adicionales en la calidad del concreto, porque como les explicaba, este concreto va a ser colocado y ya se está colocando desde superficie, preexcavando las pantallas y los barretes, y por lo tanto tenemos que llevar concreto a 80 metros de profundidad. Entonces tiene unas condiciones de fluidez, ¿cierto? Y unas mediciones particulares de diámetro agregado y requisitos particulares para que se pueda bombear ese concreto a esas profundidades y no tengamos problemas de segregación. El sistema constructivo es un sistema, por un contratista, es dueño del sistema constructivo, pero es muy interesante para lograr que esas pantallas al final intercalen una con otra,
pero evidentemente ustedes entenderán que construir algo a 80 metros de profundidad sin ver dónde estoy llegando, también tienes unas restricciones de la verticalidad de los elementos que se están construyendo, y esto impone unos nuevos requisitos en el diseño estructural, porque dentro del diseño estructural, aunque quiero asumir que todo va a quedar perfecto, tengo que partir del concepto de que hay unas ciertas desviaciones en las tolerancias y diseño para esa condición más crítica, que es que las desviaciones entre elemento discreto y elemento discreto son las máximas posibles. Entonces, de las secciones de 1,20 m de pantalla, por ejemplo, que tenemos, en algunos casos tenemos que asumir que solo 50 o 60 centímetros verdaderamente estaban transfiriendo carga de una pantalla a la siguiente, porque con las desviaciones que podían darse, podía uno asumir que no siempre el 1,20 m está en contacto uno con otro. Aparte, si uno considera que son elementos discretos haciendo un círculo, ya se pierden ciertas dimensiones de esa pantalla en el diseño estructural. Como les mencionaba, dentro del diseño estructural consideramos todas las cargas dinámicas, estructurales, de equipos, los empujes de suelos, los empujes de agua, los niveles de subpresión. La subpresión en este caso es fundamental porque trata de hacer que no solo que todo el pozo rebote, sino que la losa de fondo también trate de salir volando. Y para eso son los pilotes o los barretes que están abajo, para lograr que esa tracción, esos elementos no traten de flotar, ¿cierto? La imagen que ven en la pantalla es cómo es la distribución de presiones en los dos pozos contiguos, y como ven no es una presión como la usualmente sabemos ver, porque como atraviesa diferentes tipos de materiales, cada uno de esos materiales se comporta de manera diferente y empuja de manera diferente a los pozos. Como decía, la subpresión se tiene que estudiar tanto globalmente, porque todo el pozo trata de levantarse como un gran barco, como el efecto local en la losa de fondo, donde se imponen unas restricciones grandes por los barretes y se generan unos esfuerzos y unos momentos muy grandes, tratando de resistir esos 40 metros de presión. Los casos de construcción y de análisis son tanto casos de construcción como de operación. No siempre los casos de operación son los más críticos. De hecho, en el caso de construcción tenemos algunas condiciones bastante severas sobre la estructura, porque a medida que se construye hay unas operaciones de bombeo paralelas para abatir los niveles hidráulicos alrededor de la estructura. Pero después, cuando comienza a entrar otra vez el agua y aún no están todas las losas intermedias y demás, comienzan a haber unas presiones y sin unas restricciones laterales que imponen unas condiciones críticas en la estructura. Entonces, por eso a veces hay que considerar el sistema constructivo dentro de ese análisis, porque no siempre la condición de operación es la más crítica. A veces la operación de construcción o alguna operación de mantenimiento puede ser la que impone los requisitos estructurales de diseño. Y en ese orden de ideas, esa modelación y ese análisis tiene que realizarse considerando esas diferentes etapas que va a experimentar la estructura a lo largo de su vida. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una imagen del proceso constructivo secuencial, donde primero obviamente se preconstruyeron estas pantallas y estos barretes. Luego se logra ir colocando, por ejemplo, las losas intermedias o ciertos anillos de restricción, pero luego hay que hacer unas perforaciones dentro de esas pantallas para ya darle la conectividad entre el túnel interceptor y los dos pozos contiguos. Y entonces todas esas etapas pueden generar unas condiciones sustancialmente críticas dentro de la estructura, y las condiciones de refuerzo locales pueden estar dependiendo de alguna de estas condiciones particulares de diseño. Entonces, por ejemplo, pueden ver que cuando se hace la apertura en el pozo, cualquiera puede imaginarse que esa es una de las condiciones críticas en el refuerzo de las pantallas. Y como estas pantallas están bajando desde superficie a 40 metros, y yo no sé exactamente dónde le va a pegar una pantalla al pozo, entonces hay unas condiciones locales de diseño en toda una franja que tienen que requerir unos reforzamientos adicionales particulares para lograr que el pozo se comporte adecuadamente en el momento en que se hace esa apertura. Esta es una modelación en Abaqus de uno de los pozos. Como ven, como les mencionaba, dentro de la zona de aperturas donde comienza a haber la mayor concentración de esfuerzos, como uno esperaría, ¿cierto? No tiene una continuidad y se va alejando hacia el centro de los pozos este efecto. En el caso particular de estos pozos, lo que debimos realizar fueron apoyos o soportes adicionales o anillos interiores que ayuden a transferir la carga alrededor de la apertura, algo así como un marco. Hagamos la idea como un marco alrededor de esas aperturas para transferir la carga y que todo el anillo trabaje conjuntamente. Entonces,
Esto, como digo, comienza a poner unas condiciones particulares de diseño muy interesantes dentro del punto de vista estructural. Estos son, por ejemplo, modelaciones de la losa de motores, donde están los motores que tienen las bombas para llevar el agua a esos 30 o 40 metros hacia la superficie. Y obviamente hay que ver todas las condiciones de aperturas, modelaciones de esfuerzos, las bombas operando, las cargas que imponen, incluso las mismas vibraciones de las bombas y las protecciones que requieren las aperturas de operación. Entonces, como decía, siempre hay que ver y trabajando de la mano de los otros diseñadores, en el caso, por ejemplo, de los equipos mecánicos para entender su funcionamiento y los espacios requeridos. Y lo que ven acá abajo es las pantallas que dividen el flujo dentro de los pozos y llevan el agua dentro de las bombas, como decía, las condiciones hidrodinámicas y los empujes que genera el agua en movimiento a veces son críticos y son los que imponen algunas condiciones de diseño dentro de la estructura. Y estas modelaciones nos permiten entender un poco esa concentración de esfuerzos principales, por ejemplo, en la cámara de succión. Nosotros también hicimos modelos con otros programas de elementos finitos, por ejemplo, con SAP 2000, para ver esas subpresiones actuando en la losa y el efecto de los pozos. Aquí pueden ver la aplicación de cargas de subpresión en la losa de fondo. Como se imagina, es una carga crítica y, como decía, genera unas condiciones de diseño particulares, sobre todo donde los barretes llegan a la losa y se generan unas concentraciones y unas pulsaciones particulares en esa losa de fondo. Entonces, esa losa tiene un amplio refuerzo, igual es una losa que en la sección más delgada tiene 1,50 m. Y entonces ahí quiero tocar otro tema especial y es, estos concretos no solo tienen que ser durables, trabajan en un ambiente crítico, sino que algunos de ellos vienen a ser concretos masivos. Y los concretos masivos imponen unas restricciones de temperatura y de manejos particulares adicionales a los que estamos hablando, y eso todo tiene que estar escrito en las especificaciones técnicas de diseño y construcción. Había una muy buena pregunta el otro día en la charla del doctor Recale que decía, ¿y cómo limito con estos concretos de tan alto contenido de cemento, cierto? Tan baja relación agua material cementante, que no tenga fisuras, que no tenga problemas, y todavía más si son de este tamaño, esta magnitud. O sea, imagínense que mis secciones delgadas son de 1,20 m, ¿cierto? Y lo que ahí viene a hacer es un proceso también de las temperaturas de colocación, de la selección adecuada de los materiales. Como decía, seleccionar cementos que tengan una baja generación de temperatura en el tiempo, reemplazos cementantes, todo eso ayuda a limitar el ancho de fisura, a tener un control sobre que no tengamos fisuraciones, ¿cierto? Obviamente, las fisuras en concreto siempre existen, creo que todos somos conscientes de eso, pero también existen lineamientos dentro de los mismos documentos de la ACI para tratar de limitar ese ancho de fisura con el refuerzo que se debe colocar. Por eso existe un refuerzo de retracción y temperatura, y aquí son más exigentes esos requerimientos. Y también viene desde el punto de vista del diseñador, cómo yo hago unas juntas y unos sitios donde yo pueda relajar esos esfuerzos y estén controladas y yo ponga los sellos adecuados para que no tenga esos problemas y no se generen las fisuras en cualquier sitio, sino donde yo las controlo. Eso va de la mano del proceso constructivo, como digo, limitando temperaturas de colocación, limitando los deltas máximos a los que puede llegar la temperatura del concreto, las adiabáticas, los diferenciales de temperatura, y también el proceso constructivo. Yo puedo ir construyendo por etapas de tal forma que no tenga unos bloques tan grandes y genere esos efectos de retracción y temperatura tan intensos que generen unos deltas tan altos y que agrietan al concreto. Traté de ir un poco rápido, pero obviamente es en honor sobre todo para abrirnos a preguntas. Pero lo que yo quería resaltar con esta charla es que el diseño estructural para cualquier tipo de obra depende de una interacción con varias disciplinas y varios conocimientos, que la definición de la calidad del material depende de un montón de ensayos de sitio, pero también tiene que ir amarrado a requisitos estructurales. O sea, los dos tienen que ir de la mano y el que impere tiene que ser el más crítico. Como vieron, a veces tenía resistencias superiores a las requeridas por el mismo ACI 350, pero eso estaba impuesto por las condiciones de esfuerzos dentro de las pantallas. La definición de las protecciones obviamente está asociada también a requisitos contractuales y a los requisitos del dueño del proyecto. La durabilidad es vital y cada vez lo vemos más. Mi punto de análisis cuando hice el doctorado era obviamente la corrosión, uno de los temas que analicé, y se invierte mucho más ahora en Estados Unidos en el mantenimiento de estructuras porque cuesta mucho reparar. Y entonces la durabilidad cada vez es un tema más crítico y tiene que ser considerado dentro del diseño estructural.
Obviamente las especificaciones de construcción y de control son vitales en este tipo de proyectos y creo que eso quedó muy claro con la charla del doctor Recalde. Obviamente hay que trabajar cercanamente con proveedores y suministradores de aditivos, de los cementos, de los concretos, porque ellos van a hacer realidad el proyecto de diseño. Y obviamente hay una responsabilidad conjunta de todos esos actores para lograr que el proyecto sea adecuado, tenga una durabilidad adecuada y que los mecanismos de ataque y todo estén protegidos para el concreto. Por último, les quiero dejar con un video mientras vemos preguntas. No tiene nada especial, sino lo que quiero mostrar es que el trabajo a este nivel de proyectos requiere cada vez más una interacción entre todas las disciplinas y nosotros lo hemos hecho todo dentro de una metodología BIM, ¿cierto? Donde todo ha permitido ver las interferencias de los concretos, hemos modelado hasta los aceros de refuerzo y eso permite adelantar un poco el trabajo. Lo que van a ver mientras escucho preguntas es el video del render del proyecto hecho a partir de esta modelación BIM, donde se puede ver la globalidad del proyecto. Y eso también fue una herramienta muy útil, no solo para este ejemplo, digamos, más comercial, pero sí también para mostrar todas las interferencias, los problemas que puede tener dentro de la misma estructura a medida que alterábamos, por ejemplo, los requisitos de equipos de bombas para ver los pasalosas, a ver si interfería con algún refuerzo o algún conducto eléctrico de control o de supervisión. Como digo, en honor al tiempo y entendiendo que hay un tiempo de preguntas y hay unos requisitos finales, yo con esto estaría completo y dispuesto a oír preguntas de todos los participantes. Listo, muchísimas gracias, doctor Gallo, por su exposición. Vamos a ver si es que tenemos alguna pregunta en el chat o algún comentario. También dejar un poco de tiempo para que las personas puedan realizar preguntas. Tenemos una pregunta por parte del doctor Recalde. ¿Se especificó algún tipo de recubrimiento, coating o liners en el proyecto? En caso afirmativo, ¿de qué tipo? Claro, por supuesto, es una gran pregunta. Se especificó un recubrimiento especialmente de urea, en una poliuria, en las zonas del pozo de cribado. El mayor limitante y la mayor restricción que hubo aquí en el usar de un recubrimiento fue que algunos recubrimientos bajo estas circunstancias no tienen una buena durabilidad, tienen unos años de durabilidad, pero no todas las secciones del pozo son asequibles y no todo el circuito hidráulico es asequible. Entonces, en algunas zonas se pudo disponer de estas poliurias para proteger el concreto, pero no en todas, porque luego no se les podía dar mantenimiento. Y había una preocupación en ciertas zonas. Las poliurias a veces se desprenden como láminas, es un proceso normal de desgaste, pero que podían trabar las bombas. Entonces, la preocupación era que alguna de esas poliurias llegaran a las bombas. Lo que sí hay es una serie de aditivos para tratar o se está hablando mucho con los proveedores para evitar la corrosión y ataques biológicos, porque que eso se puede dejar embebido en la mezcla de concreto y se deja una protección, digámoslo así, ya pasiva dentro del concreto que en cualquier caso puede activarse cuando hay un problema de corrosión o de algún ataque biológico. Pero como digo, principalmente la poliuria en esta zona que se está viendo justo aquí, donde recibe de frente el ITC, pues el túnel interceptor, si hay esa protección. Y cabe resaltar obviamente que todos los elementos mecánicos, dependiendo si están o no en la zona de acción del agua, son en acero inoxidable, claramente, porque o si no tendríamos también problemas de mantenimiento. Entonces, algunos de los embebidos y protecciones son en acero inoxidable. Okay. La siguiente pregunta tenemos por parte de Aditec. Dice, ¿usted piensa que un impermeabilizante por cristalización, o sea, que sea por tecnología por cristalización, sea apropiado? Sí, por supuesto. Lo exploramos mucho y en el mercado hay algunos, pero esos aditivos para cristalización nos permiten, lo que hacen es que cuando comienza a haber esas filtraciones, esas pequeñas fisuras, esos mismos interactúen y comienzan a dar ese paso de poros. Como decía, el concepto principal para lograr durabilidad es tratar de impedir que los mecanismos, o en mi concepto es tratar de impedir que los mecanismos se den. Y una forma de lograr evitar eso es que no haya el flujo de elementos, ¿cierto? Entonces, al poner estos aditivos,
lo que se está impidiendo o se está bloqueando es el flujo dentro del concreto, ¿cierto? Está mejorando mucho la permeabilidad y al final de cuentas eso permite una gran protección de la estructura. Y están ahí latentes. O sea, a mí me gusta el concepto es porque permite dejar dentro del mismo concreto dónde vaya a requerirse, no sabemos, pero él está ahí latente, ¿cierto? Y esa es a veces la desventaja de las protecciones, porque como digo, a veces las protecciones que se colocan, las barreras impermeabilizantes, pueden tener daños locales y uno no está previendo eso y puede haber ahí un mayor ataque. Claro. Algunos que hemos estudiado corrosión, creo que sabemos que a veces es peor tener un daño local porque entonces la corrosión se concentra en ese punto y puede tener un fallo. Ok, perfecto. Listo. Bueno, no veo que tengamos alguna otra pregunta. Por el momento vamos a pedirle a Jorge a ver si nos puede poner el código QR en la pantalla y quisiéramos que todos los asistentes, por favor. Aquí hay una pregunta por Ah, parte de Lisette Campos. ¿Las animaciones que se muestran en pantalla fueron generadas también en BIM? sí, 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 sí. Todo fue, pues tenemos un grupo BIM dentro de la compañía, pero todas las disciplinas teníamos que regirnos por los estándares BIM para poder la modelación. Nosotros trabajamos pues casi con todos los productos de Civil y AutoCAD y Inventor, dependiendo de la disciplina, pues para poder modelar los diferentes elementos. Y con eso se hizo la modelación, sí, la animación que están viendo en pantalla. Es correcto. Perfecto, muchísimas gracias. Por favor, quisiéramos a todos los asistentes, les vamos a poner en pantalla un código QR para que puedan ingresar y llenar una encuesta sobre estas webinars que hemos organizado. En este caso ya sería la séptima y último webinar, digamos, que vamos a organizar. Quiero agradecer de nuevo a la ACI Student Chapter de la Universidad de San Francisco, especialmente al doctor Juan José Recalde y a todos los doctores y expositores de estas webinars que pudimos organizar realmente en un tiempo bastante corto, pero creo que han creado un interés y obviamente la intención es continuar tecnificando más al área de construcción, a los profesionales en el área de construcción, ¿no es cierto? Siempre tratando de mejorar a nuestros profesionales y al área en general. Entonces, quiero agradecer especialmente al doctor Recalde por su ayuda y su cooperación. Realmente yo pensé que iba a ser un webinar con él y terminaron siendo 7, así que le quiero agradecer mucho por su ayuda en esto. Y muchas gracias también al doctor Gallo, que también entró ahí hace un par de semanas para ayudarnos y quiero agradecerle también su colaboración en su presentación. Muchas gracias. Juan José, sí se ve el código QR, ¿no? Sí. Sí, sí se ve el código, ingeniero, muchas gracias. De parte de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de San Francisco de Quito, primero agradecer a Gonzalo, un exgraduado de la universidad de las primeras generaciones, por su participación hoy, por su tiempo y por compartirnos esta experiencia, este caso de estudio bastante interesante, donde hemos aplicado todo lo que se ha visto durante todas las otras 6 charlas, con esta la séptima. De parte de la universidad también agradecer la iniciativa de Aditec, permitir este espacio para una transmisión de conocimientos. Se lo llevó a cabo a través de un proyecto de vinculación en el cual el objetivo es justamente transmitir conocimientos a la sociedad de ingeniería, de manera que los conocimientos se vayan actualizando y tengamos siempre referencias de dónde encontrar información y cómo está el estado del arte. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación. Gracias a Aditec y muchas gracias también, Gonzalo, por tu participación. Sí, un último anuncio. Todas las webinars van a estar también subidas a la página de Aditec Ecuatoriana en YouTube, así que si necesitan alguna de las webinars, quieren volver a verlas, van a estar todas ahí
para acceso, digamos, del público. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.